Bueno, entonces tenemos la viga de longitud L, simplemente apoyada, o sea, un apoyo fijo en el extremo A, un apoyo móvil de normal vertical en el apoyo B, en el extremo B. La longitud de la viga ahora L. Pero en vez de actuar una carga distribuida constante, actúa una carga distribuida de variación lineal. Y en este caso, en B la intensidad de carga vale 0 y en A la intensidad de carga vale Q. El sentido de la carga hacia abajo. O sea que en A la carga vale Q. Bueno, lo mismo que hicimos antes, para calcular esfuerzos característicos, trazar los diagramas, el par de ejes que utilizábamos era este. El eje Y coincidente con el eje baricéntrico, el sentido positivo hacia la derecha, el sentido positivo del eje Y hacia abajo. Perdón, antes dije el eje Y, el eje Z coincidente con el eje baricéntrico, el sentido positivo hacia la izquierda, el eje Y, el sentido positivo hacia abajo. Vamos a calcular las reacciones de vínculos porque sabemos que para hallar las constantes de integración tenemos que calcular los esfuerzos característicos en alguna sección y vamos a necesitar las reacciones de vínculos. Entonces, el primer paso que hacemos, calculamos esas reacciones. En A tenemos un apoyo fijo, por lo tanto la reacción puede tener componente horizontal y componente vertical. En B tenemos un apoyo móvil, la reacción RB va a ser vertical. Y fíjense, como no tenemos ninguna otra fuerza horizontal, la componente horizontal de RA vale 0. Entonces directamente ni la voy a indicar. Voy a indicar directamente RA, que va a ser vertical, y en este caso vale Q por L sobre 3. Para calcular estas reacciones, reemplazamos la carga distribuida por su resultante, que es igual al diagrama de cargas, al área del diagrama de cargas, o sea, Q por L sobre 2. Y su recta de acción pasa por el baricentro de ese triángulo, o sea que esta distancia de la recta de acción de R al extremo B es 2/3 de L. Entonces, la reacción en A vale Q por L sobre 3 y la reacción en B vale Q por L sobre 6. O sea, la reacción en B es la mitad justamente de RA. ¿Por qué? Porque la longitud de R a A es 1/3 de L, la longitud de R a B es 2/3 de L. Bueno, ustedes tienen todo el derecho de plantear las ecuaciones y calcular correctamente estas reacciones. Nosotros acá estamos abreviando porque esas ecuaciones son bastante simples. Bueno, para la función esfuerzo normal no vamos a perder demasiado tiempo. La función esfuerzo normal es... no pegó una. La función esfuerzo normal es la integral menos la integrante de la función carga de dirección z diferencial z, o sea que es menos la integral de 0 diferencial z. Esto nos da una constante y en este caso esa constante vale 0 porque no tenemos ninguna fuerza horizontal. Vamos a hallar las funciones esfuerzo de corte y momentos flectores.
y no voy a desperdiciar lugar acá para el diagrama de esfuerzo normal. Directamente tenemos el eje de referencia y vale en toda la longitud. Vamos a hallar la función corte. La función corte es menos la integral de la función carga, ahora de dirección y, diferencial z. Cuando tenemos una carga distribuida, si nos dan el diagrama de carga, queda perfectamente definida esa carga. Nosotros hemos podido calcular R y las reacciones en A y en B sin la función carga. Pero fíjense acá, la función corte, necesito en forma explícita la función carga. Y la función carga es para una ordenada genérica Z, la intensidad de carga que tenemos en ese punto. O sea que P de Z y esa Z como Q es a L, porque nos queda por semejanza de triángulo. P, Z, I es a Z como Q es a L. O sea que la función carga de dirección I es Q sobre L por Z. O sea, justamente la función carga es la ecuación de la recta que nos está limitando el diagrama de cargas. Entonces, la función corte es igual a menos la integral de Q sobre L por Z diferencial Z. Y esta integral vale menos Q Z cuadrado sobre 2L más una constante C1. Para calcular esa constante C1 tenemos que calcular el valor del esfuerzo de corte en una sección cualquiera. Generalmente nos ubicamos cerca de un extremo, ya sea A o B. Si nos ubicamos en B, Z en B vale 0. Y el esfuerzo de corte en B, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, sumando las proyecciones de las fuerzas que quedan a la izquierda de esa sección sobre este eje Y. A la izquierda de esa sección, que estamos infinitamente próxima a B, queda RA y toda la carga distribuida. La proyección de RA es negativa, o sea que vale menos Q por L sobre 3. La proyección de la carga distribuida es la proyección de R, que es positiva y vale Q por L sobre 2. Y esto nos da Q por L sobre 6. O sea que en B el esfuerzo de corte es positivo y vale Q por L sobre 6. Entonces fíjense, en BZ vale 0. Este término se anula. Nos queda que directamente el esfuerzo de corte en B es la constante C1. O sea, esto es igual a la constante C1. Entonces, la función esfuerzo de corte va a ser igual a menos QZ cuadrado sobre 2L más Q por L sobre 6. O sea que esa función es la que nos permite calcular cuánto vale el esfuerzo de corte en cada sección de esa viga, donde tenemos que reemplazar Z por la distancia de la sección que nos ubiquemos al origen de coordenadas, que es el extremo B.
El diagrama de esfuerzo de corte va a ser la gráfica de esta función. Y acá ya tenemos una parábola cuadrática. Entonces, tomamos eje de referencia paralelo al eje baricéntrico, paralelo al eje Z, adoptaremos una escala para representar corte que será de la forma A toneladas por centímetro de dibujo. En B, el esfuerzo de corte, ya lo habíamos calculado, valía positivo Q por L sobre 6. Y tenemos este punto B'. Esto vale Q por L sobre 6. En A, el esfuerzo de corte, nos ubicamos en una sección infinitamente próxima y miramos directamente las fuerzas que quedan a la izquierda. A la izquierda de esa sección tenemos solamente RA. Su proyección sobre el eje Y es directamente el valor de RA, Q por L sobre 3. Y el signo negativo. O sea que entonces en A el esfuerzo de corte es negativo, por eso lo llevamos por encima del eje de referencia, y vale Q por L sobre 3. Entre estos puntos B', A', tenemos que trazar el arco de parábola de segundo grado. Lo primero que tenemos que hacer es trazar las tangentes a esa parábola en esos puntos, A', B'. Dijimos, para trazar arcos de parábola de segundo o tercer grado, necesitamos 3 puntos y 3 tangentes. ¿Y cuánto vale la tangente en un punto del diagrama de esfuerzo de corte? Es la derivada de la función corte respecto de z. Y la derivada de la función corte respecto de z es menos la función carga de dirección y. Si para hallar la función corte hicimos la integral de la función carga diferencial z, la derivada de la función corte respecto de z es la función carga. O sea que, ¿cuánto vale la tangente en A? La intensidad de carga que tenemos en A. Q. La carga es positiva. La tangente en A' tiene que ser negativa por este signo negativo que nos aparece en esta relación diferencial. Ya que la inclinación de la recta tiene que ser así, de la tangente en A'. Si nosotros llevamos un cateto adyacente igual a 1 metro, el cateto opuesto igual a Q por 1 metro. Si llevamos como cateto adyacente directamente L, el cateto opuesto tendrá que valer Q por L. No sé, llegará por acá abajo. Y entonces, uniendo A' con ese punto, tendríamos la tangente en A'. ¿Y cuánto vale la tangente en B'? La intensidad de carga que tenemos en B. Y la intensidad de carga en B es 0. O sea que la tangente en B' vale 0. Entonces la tangente en B', es directamente horizontal. Y se cortan esas tangentes en el punto medio de la luz. O sea, esta distancia es L sobre 2. O sea que cuando en el diagrama de carga tenemos en un extremo que la intensidad de carga vale 0, tracemos primero esa tangente y luego, conociendo este punto,
lo unimos con A' y tenemos la otra tangente extrema. O sea, no necesitamos indicar el triángulo de cateto adyacente igual L, cateto opuesto igual a Q por L. Y hasta ahí tenemos dos puntos y dos tangentes. Necesitamos un tercer punto y una tercera tangente. Para ello tomamos el punto medio de este segmento de tangente extrema, el punto medio de este segmento de tangente extrema. Los unimos y tenemos la tercera tangente y el tercer punto, que es ese. Y ahora, con buen pulso, trazamos el arco de parabola. Las ordenadas que queden por encima del eje de referencia son negativas, las ordenadas que quedan por debajo del eje de referencia, positivas. Y el rayado del diagrama, vertical. O sea que este tramo del diagrama de corte es positivo, este tramo, el diagrama de corte, es negativo. ¿Me siguieron hasta ahí? Vamos ahora a la función momento flector. La función momento flector es la integral de la función corte diferencial z. O sea, integral de menos qz cuadrado sobre 2l más q por l sobre 6, todo diferencial z. Ya que nos queda la función momento flector igual a menos qz al cubo ahora sobre 6l más q por l sobre 6 por z más una constante C2. Para calcular esa constante C2, lo mismo que habíamos hecho para calcular la constante C1, tenemos que calcular el valor del momento flector ahora en una sección cualquiera de esa viga. Generalmente, ¿dónde lo hacemos? Cerca de A o cerca de A en los extremos. Va a ser mucho más fácil calcularla en B que calcularla en A. Si nos ubicamos en B, donde Z, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, el momento flector en B va a ser directamente la constante C2. Porque en B, Z vale 0, este término se anula, este término se anula, y nos queda que es directamente la constante C2. ¿Y cuánto vale el momento flector en B? Bueno, la suma de los momentos de las fuerzas que tenemos a la izquierda respecto de B. A la izquierda tenemos RA, momento positivo, y vale RA, Q por L sobre 3, por la distancia L. O sea que nos queda QL cuadrado sobre 3. Y toda la carga distribuida. El momento de la carga distribuida es igual al momento de R respecto de B. R vale Q por L sobre 2 y la distancia 2/3 de L. O sea que nos queda, y el momento de R es negativo, menos Q L cuadrado sobre 3. O sea que, ¿cuánto nos da la constante C2? 0. Entonces, la función momento flector
es directamente menos QZ cubo sobre 6L más Q por L por Z sobre 6. Porque la constante C2 vale 0. Bueno, entonces el diagrama de momentos flectores va a ser la gráfica de esta función. Y esta función es la ecuación de una parábola ahora cúbica. También acá vamos a pedir 3 puntos y 3 tangentes. O sea que tomamos el eje de referencia paralelo al eje baricéntrico, en este caso horizontal, para graficar el diagrama de momentos flectores. Adoptaremos una escala de momentos que será de la forma B tonelámetros por centímetro de dibujo. En B, el momento flector vale 0. O sea que el arco de parábola cúbica que tenemos que trazar va a pasar por este punto B segunda. En A, el momento flector también vale 0. O sea, si nosotros reemplazamos en esta función z igual a L, nos da el valor del momento flector en A. Y si z vale L, el primer término nos queda menos QL cubo sobre 6L. Esa L cubo que tenemos arriba con el L de abajo, nos queda menos QL cuadrado sobre 6. Y el segundo término, z vale L. O sea que nos queda más QL cuadrado sobre 6. ¿Cuánto vale el momento flector en A? 0. El arco de parábola cúbica que tenemos que trazar va a pasar por este punto A segunda. Y si no, calculemos el momento flector en A sin la función, nos ubicamos en A, vemos cuáles son las fuerzas de la izquierda y sumamos los momentos de la fuerza de la izquierda respecto del baricentro de esa sección. A la izquierda tenemos solamente RA, pero la distancia es nula, entonces el momento de RA vale 0, en A el momento flector vale 0. ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora tenemos que trazar las tangentes en A segunda y B segunda. Y las tangentes en puntos del diagrama de momentos flectores son los valores de esfuerzo de corte que vamos teniendo en las distintas secciones. Y por eso conviene trazar los diagramas en este orden. Primero el diagrama de esfuerzo normal, si existiese esfuerzo normal. En estos dos casos que hemos planteado hasta acá, el esfuerzo normal valía 0. Luego el diagrama de corte y por último el diagrama de momentos flectores. ¿Por qué nos conviene tener trazado el diagrama de cortes antes de trazar el diagrama de momentos flectores? Porque el diagrama de corte nos va diciendo cuánto valen las tangentes en cada punto del diagrama de momentos flectores. En A segunda, la tangente es igual al esfuerzo de corte que tenemos en A. Q por L sobre 3. Y signo negativo. O sea que la inclinación de la recta tiene que ser así. Si llevamos cateto adyacente igual L, el cateto opuesto tendrá que ser igual a QL cuadrado sobre 3. Para que la inclinación de la recta valga Q por L sobre 3. El cateto adyacente lo llevamos en la longitud de escala que hemos adoptado para la longitud L.
la escala de longitudes. El cateto opuesto lo tenemos que llevar en la escala de momentos que hemos adoptado. Uniendo A segunda con ese punto, tenemos la tangente en A segunda. ¿Y cuánto vale la tangente en B segunda? La tangente en B segunda es el valor del esfuerzo de corte que tenemos en B. O sea, Q por L sobre 6. ¿Y qué signo? Positiva, o sea que la inclinación de la recta tiene que ser así. O sea que acá podríamos indicar el triángulo de cateto adyacente igual L, cateto opuesto igual a QL cuadrado sobre 6, que es justamente la mitad de esto. Bueno, las tangentes extremas en los diagramas de momentos vectores siempre se terminan cortando sobre la recta de acción de la fuerza concentrada equivalente a la carga distribuida. O sea, para trazar la tangente en A segunda necesito indicar el triángulo de cateto adyacente, por ejemplo L, cateto opuesto QL cuadrado sobre 3. Para trazar la tangente en B segunda no hace falta indicar ese triángulo. Basta con unir este punto con B segunda. Y ahí tenemos la tangente en B segunda. O sea, en los arcos de parábola de segundo grado siempre las tangentes extremas se cortan en el punto medio de la luz. En los arcos de parábolas cúbicas ya las tangentes extremas no se cortan en el punto medio, sino siempre se van a cortar sobre la recta de acción de la fuerza concentrada equivalente a la carga distribuida. Y hasta ahí tenemos dos puntos y dos tangentes. Necesitamos un tercer punto y una tercera tangente. En las parábolas cuadráticas, para obtener la tercera tangente, tomamos los puntos medios de los segmentos de tangentes extremas. Para las parábolas, eso no vale. No es válido eso. Entonces, ¿cómo obtenemos la tercera tangente? Tomamos o imaginamos dividido el diagrama de cargas en dos tramos mediante la recta de acción de la fuerza R. A la izquierda de R nos queda un trapecio. A la derecha de R, un triángulo. Determinamos los baricentros de esa superficie. Bueno, el baricentro de este triángulo es un tercio de la altura desde la base. O sea, dividimos este lado en tres partes iguales y ahí tendremos el baricentro del triángulo. A la izquierda tenemos un trapecio. Nosotros sabemos calcular en forma analítica el baricentro del trapecio. Pero yo les había dado una construcción gráfica para hallar el baricentro del trapecio que consistía en lo siguiente. Dividir este lado en tres partes iguales. 1, 2, 3. Unir este vértice con este punto, este otro vértice con este otro punto, y donde se cortaban esas dos rectas, teníamos el baricentro del trapecio. Bajamos esas verticales hasta cortar las tangentes extremas, y ahora, uniendo esos dos puntos, tenemos la tercera tangente y el tercer punto. O sea, ese último segmento que dibujé en verde es tangente al arco de parábola en correspondencia con la recta de acción de R. Y con tres puntos y tres tangentes trazamos el arco de parábola cúbica.
el rayado del diagrama va a ser vertical, el diagrama nos quedó por debajo del eje de referencia, por lo tanto este diagrama es positivo. Bueno, una vez que tenemos trazado ese diagrama de momentos flectores, nos interesa el momento flector máximo. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos la flecha mayor de ese arco de parábola y tenemos ahí el M máximo. O sea, medimos la longitud de ese segmento, lo multiplicamos por la escala de momentos y tenemos el valor del momento flector máximo. Por supuesto que cuando trabajamos en forma gráfica se cometen errores. O sea, por eso hay que ser sumamente prolijo en trazar ese arco de parábola para medir el momento flector máximo. Si queremos hallar el valor del momento flector máximo en forma analítica, bueno, ¿qué es lo que hacemos? La derivada de la función momento flector respecto de z y la igualamos a 0. Y la derivada de la función momento flector respecto de z es la función corte. O sea que menos q z cuadrado sobre 2L más Q por L sobre 6 y lo igualamos a 0. Y de acá despejamos el valor de Z. Y nos va a dar raíz cuadrada de L cuadrado, perdón, sí, de L cuadrado sobre 3. Ya, fíjense, tenemos que despejar Z. Entonces, este término lo pasamos al otro miembro, queda positivo. El Q pasa dividiendo y el 2L pasa multiplicando. Y nos queda Z cuadrado igual a Q, L cuadrado, 2 sobre 6. 2 sobre 6 es 3. O sea que nos queda Z cuadrado igual a L cuadrado sobre 3. Z va a ser la raíz cuadrada de L cuadrado sobre 3. O esto también lo podemos escribir así. L dividido la raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 3 es 1,71. O sea que para Z igual a L dividido 1,71, ahí tenemos el momento flector máximo. Y la inversa de 1,71, o sea, 1 sobre 1,71, es 0,58. O sea que, en definitiva, llegamos que Z igual a 0,58 de L, ahí se produce el momento flector máximo. Entonces, reemplazando Z igual a 0,58 de L en la función momento, tenemos el valor del momento flector máximo sin cometer ningún error. O sea, ahí ya estamos calculando en forma analítica. Bueno, en la medida que avancemos, vamos a dejar de hallar estas funciones. Normal, corte, momento flector. Directamente vamos a trazar los diagramas por puntos y tangentes. Si la carga es perpendicular al eje baricéntrico, ¿tenemos esfuerzo normal? No, no hay esfuerzo normal porque las reacciones también van a ser perpendiculares al eje baricéntrico. O sea, si la carga es vertical, las reacciones van a ser vertical. El esfuerzo normal vale 0. Si la carga es constante, como el caso anterior, el diagrama de corte, como nos daba, lineal. Entonces,
conociendo un punto y la pendiente, o conociendo dos puntos, podíamos trazar la red que terminaba siendo la función de esfuerzo de corte. Y el momento flector, en el caso anterior, cuando la carga era constante, era un arco de parábola cuadrática. Y para trazar ese arco de parábola cuadrática, dijimos, necesitamos 3 puntos y 3 tangentes. Y vimos cómo hacer los 3 puntos y las 3 tangentes. Si la carga es lineal, como en este caso, el diagrama de corte es cuadrático, el diagrama de momento flector es cúbico. Para trazar el diagrama de corte, calculamos el corte en A, calculamos el corte en B, trazamos las tangentes, obtenemos el tercer punto y la tercera tangente, y ahí completamos o trazamos el arco de parábola. Y para el diagrama de momentos flectores, lo que hemos hecho, calculamos el momento flector en A, el momento flector en B, trazamos las tangentes extremas, trazamos la tercera tangente y ahí trazamos el arco de parábola.